Y fue horrible porque teníamos todo el dinero para hacer lo que queramos. $7 millones, puedes hacer lo que quieras con eso. And they were actually offering us $7.3 million for 30% of a company that made less than $10,000 a month in revenue. Cuando nos depositan estos cuates la lana, yo me pasé el día entero abriendo la cuenta de banco, ¿no? Abría la cuenta de banco y veía los dólares y la cerraba y decía, no puedo creerlo. Volví a abrir la cuenta de banco y veía otra vez los dólares y decía, es que no manches. Y fue horrible porque teníamos todo el dinero para hacer lo que queramos. $7 millones, puedes hacer lo que quieras con eso. Antes de esta empresa, yo no sabía que existía el capital de riesgo, ni entendía lo que era hacer un pitch, ni nada por el estilo. A mí me sorprendió en la junta cuando nos ofrecieron $7 y pico millones por una empresa que ganamos $13,000 al mes. Se me salió, ¿por qué? Y todo el mundo pues me regañaba, ¿no? Como que, ¿por qué? Cállate. Entonces dije, ¿por qué tan poquito? No me lo vas a creer, pero hace poquito me habló un cuate y me dijo que Mexico.com está a la venta y que si no lo quiero comprar. Y te lo juro que lo estoy pensando. Te lo juro que lo estoy pensando. Lo compraron unos cuates y no les ha salido, no saben qué hacer. Mira, en Shark Tank específicamente, creo que una cosa que se fijan es en las valuaciones, ¿no? Digo, inmediatamente Carlitos dice, no te limites. El dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. Yo no estoy de acuerdo con eso para nada, pero sí tienen que conocer sus números y llegar con una evaluación más o menos lógica. Shark Tank no es para invertir en empresas tipo startups explosivas. O sea, a Rappi no lo hubieran fondeado, seguro. 2, es que los chavos no te caigan bien, ¿no? O sea, no vas a invertir en una empresa que no te caiga bien. Chavos, esa es la verdad. Que lleguen con una idea, pero no propongan cómo resolver la idea. O sea, no han hecho nada, no han hecho ni el prototipo. Si yo llego y te digo, a ver, yo tengo una idea, vamos a curar el COVID. Me dices, oye, está padrísima tu idea. Yo le meto lana, ¿no? ¿Qué has hecho? No, nada, pero ya tengo la idea. Pues sí, güey, pero o sea, ya hiciste la vacuna. Eso no se vale, ¿no? O sea, no, hay muchos chavos que llegan así. O no pueden explicar lo que hacen. Pues son muy tecnológicos. De repente pasa un chavo que se ve que es un súper ingeniero, pero ni siquiera te puede explicar exactamente lo que está haciendo. Entonces, si no lo puedes explicar rápido, pues según Einstein ni tú lo entiendes, ¿no? El mejor que he visto y al mismo tiempo el peor. El mejor en risa, ¿no? Y el peor en cuanto a producto. Fue un pobre chavo súper buena onda que venía con su esposa y que tenían unas chanclas donde les pegaban pasto artificial y ese era su producto, ¿no? Chanclas chinas y les pegaba una hojita de pasto artificial por dentro. Y fíjate, lo más simpático es que a mí lo que se me ocurrió que hacía eso era, bueno, por lo menos si estás en la arena y pisas la chancla, pues se te quita la arena, ¿no? O sea, y es lo único que este cuate no había pensado. Hay 2 que me acuerdo que son espectaculares. El primero es un cuate que llegó una vez a Innovamédica, que era una empresa de productos médicos, ¿no? Y el cuate llevaba una cajita con la que curaba el cáncer, una como cajita de zapatos. Y entonces tenía una entradita para una tarjeta y le daba vuelta a una manivela y cuando salía ya se habían muerto las células cancerígenas. Abrimos la cajita y pues ahí estaban los ingenieros biomédicos y estaba mi socio que es un ingenierazo y dice, oye, no entiendo qué hace tu cajita, ¿no? Porque no hay nada acá, nada más hay una banda transportadora. Y digo, no, la idea es mía, ustedes la hacen, ¿no? Y le dijimos, no es así. Pero te voy a contar la otra que todavía creo que es más chistosa. Llegó una vez un cuate a mi oficina. Literal lo que me dijo es que estaba él y su socio haciendo el mejor buscador para internet. Entonces lo escuché y le dije, oye, ¿y ya buscaste en Google si hay algo parecido o no? Y entonces súper ofendió conmigo, ¿no? Me dijo, no, pero este es mexicano. Le dije, ¿pero qué busca? ¿Chiles, albures? ¿Qué busca? Y se fueron muy enojados. Muchas veces los chavos piensan que porque algo es mexicano ya es una ventaja competitiva. Y creo que es un gravísimo error. Creo que era 2003. Me invitó Nothing
a dar una plática sobre mi éxito como emprendedor. Hace cuenta que la plática era un miércoles y nosotros el sábado, o sea, 3 días después del miércoles, íbamos a quebrar. O sea, estaba a punto de quebrar mi empresa, iba a perder una lana de mis primeros inversionistas. Era una empresa que se llamaba Simitel, que fue la siguiente de México.com, pero yo hice un cálculo malísimo de lana y se nos acabó la lana y nos quedaban de veras 3 días de vida. Y en medio de esto tenía que dar una plática como mi éxito de emprendedor. Y fíjate que decidí abordar la plática de una manera súper honesta y empecé contándoles que nos quedaban 3 días de vida. Pues que platicar sobre mi éxito como emprendedor. Y la plática fue tan honesta y tan abierta que la gente le encantó. Fue una de mis mejores pláticas. Salieron felices de ahí y casualmente conseguí un inversionista y nos salvó en esa plática, ¿no? Pero sí fue un momento difícil.